Leonor de Aquitania, la gran señora que modeló corte, política y cultura en Occidente. Prólogo: la duquesa que supo hablar en dos lenguas. En la encrucijada entre el Atlántico y el corazón de la Galia, la soberanía de Aquitania se presentaba como un tesoro de paisajes, renta y autonomía cultural, cuando una joven heredera subió al trono ducal en los años centrales del siglo XII. No solo recibió tierras, heredó una corte con lengua propia, una tradición poética y una clientela política con recursos y con expectativas. Luego, Leonor de Aquitania supo pronto que gobernar Aquitania exigía algo más que linaje. Exigía teatralidad, práctica jurídica, destreza matrimonial y un talento singular para el mecenazgo cultural. Fue, al mismo tiempo, reina de Francia y después reina de Inglaterra. Fue mujer que influyó en cruzadas, que presidió fiestas de amor cortés y que en los últimos capítulos de su vida disputó el poder con el esposo y con los hijos. Esta crónica busca retratarla en todas sus tensiones soberana regional y jugadora de la gran política europea, protectora de poesía y mecenas de cortes, madre que fomentó ambiciones dinásticas, y por encima de todo una política que entendió la imagen y la administración como instrumentos de poder, herencia y formación en la joven que heredó un ducado, nacida en torno a 1122, en el seno de la nobleza occitana. Leonor fue hija de Guillermo X de Aquitania y de Ener de Che de Lorol. Su nacimiento la colocó en la fila de sucesión de uno de los territorios más ricos de Europa occidental. La infancia en Aquitania, región con ciudades portuarias, grandes viñedos y una aristocracia cortesana activa, la familiarizó con una cultura distinta de la corte del norte en el occitano, los trovadores, las celebraciones señoriales y una práctica política en la que el duque o duquesa ejercía autoridad, pero debía negociar constantemente con vasallos poderosos. Cuando murió su padre en 1137, Leonor heredó la duquesa con apenas 15 años. El título la convertía en uno de los príncipes más codiciados de Europa. Poseía vastas rentas y la legitimidad política necesaria para formar una corte que atraería caballeros, poetas y inversores. La temprana entrada en el ejercicio del poder aceleró su aprendizaje. Tuvo que aprender a administrar dominio, a mantener lealtades y, sobre todo, a usar las alianzas matrimoniales como palanca política. Segundo, el primer matrimonio en reina de Francia y la Europa de alianzas ese mismo año, 1137. Muy pronto tras la muerte de su padre, Leonor se casó con el futuro rey Luis VII de Francia. La boda fue estratégica, unía la casa Capeta con la inmensa riqueza aquitana y ofrecía a la corona francesa un socio territorial de primer orden. Para Leonor la alianza significaba obtener protección y una posición coronada. Para Luis, la oportunidad de extender su influencia. La relación, sin embargo, no fue apacible. Las diferencias culturales, las expectativas sobre el gobierno y la visión del papel de la reina condujeron a tensiones. Leonor venía de una tradición cortesana vigorosa. La corte francesa de entonces era más austera, más centrada en rituales dinásticos y con menos espacio para la ostentación. La incompatibilidad política y personal se puso de manifiesto en episodios como la participación de Leonor en la Segunda Cruzada, experiencia traumática donde su presencia femenina y su figura cortesana resultaron incómodas para sectores clericales y aristocráticos. La cruzada 1147 a 1149, seguida de retornos y fracturas, mostró que las alianzas matrimoniales, aunque útiles en lo inmediato, no garantizan confraternidad cultural ni armonía política. Tercero, la Segunda Cruzada y la fractura del matrimonio. Leonor acompañó a Luis en la Segunda Cruzada, gesto poco común para una reina de su tiempo. Su marcha a Oriente
Fue un acto público de compromiso dinástico, pero también un experimento político. La Guerra Santa articulaba prestigio, piedad y legitimidad para las casas europeas. Sin embargo, la expedición resultó desastrosa en lo militar y en lo diplomático. Conflictos de mando, la desorganización logística y la incapacidad de cohesionar aliados culminaron en fracasos en Tierra Santa. La experiencia minó la relación entre Leonor y Luis. A la reina fue objeto de críticas, algunas fundadas en prejuicios de género, que la presentaron como ambiciosa, amante de la pompa y distraída de la causa sagrada. Al regreso, las diferencias entre ambos se hicieron insostenibles. En 1152, la Iglesia anuló el matrimonio, aduciendo consanguinidad. Más que la teología, la decisión reflejó la incapacidad política de sostener la unión. Para Leonor, la nulidad fue liberación. Anne recuperó el control sobre Aquitania. Para la geopolítica europea fue la apertura de una nueva posibilidad. A la duquesa podía ahora contraer un matrimonio aún más ventajoso. El segundo matrimonio con Enrique Plantagenet y la formación del Imperio Angevino pocos meses después de la nulidad. Leonor casó con Enrique, conde de Anjou y duque de Normandía. En 1152, Enrique, futuro Enrique II de Inglaterra, era un príncipe ambicioso cuya alianza con Aquitania transformó el mapa occidental. Cuando Enrique heredó la corona inglesa en 1154, Leonor se convirtió en reina de Inglaterra y su matrimonio englobó a través de ella una vasta red territorial que incluyó Aquitania, Normandía y extensiones. En Anjou, la unión dio lugar al denominado Imperio Angevino, una constelación de señoríos que pusieron en vilo a la monarquía francesa y reconfiguraron las relaciones de fuerza en Occidente. Leonor, ahora en posición de enorme influencia, actuó tanto como duquesa como reina. Conservó un margen de maniobra en Aquitania, patrocinó la cultura occitana y al mismo tiempo debió negociar la complejidad de ser esposa de un rey que pretendía centralizar poder y reducir libertades señoriales. La convivencia con Enrique no fue pacífica a la tensión entre la inmensa independencia aquitana y la autoridad real inglesa producía fricciones constantes. La corte y la cultura mecenazgo, trovadores y los juegos de la política. Una de las aportaciones más duraderas de Leonor fue su papel como mecena. La corte aquitana y su influencia en Poitiers y en otros centros se convirtieron en foco de la llamada cultura cortesana en trovadores. Poemas d'amour courts, música y sofisticados rituales de caballería florecieron bajo su patrocinio. Si bien la idea del court d'amour es en parte literaria y a veces idealizada por cronistas posteriores, no cabe duda de que Leonor ofreció espacio y estímulo para que una práctica cultural que combinaba erotismo, elegancia retórica y modelos de virtud caballeresca adquiriera relieve. La presencia de poetas y músicos no fue solo agradable, fue política. El prestigio cultural sirvió para atraer lealtades, para mostrar el esplendor del ducado y para crear una legenda cortesana que legitimaba las pretensiones de una dinastía con ambiciones magistrales. Leonor comprendió que el arte hace política, la manera de vestirse, de celebrar, de cantar y de presidir un torneo comunicaba mensajes sobre poder, civilidad y autoridad. Sexto, madre y arquitecta dinástica, los hijos como instrumentos de política. Leonor fue madre de una progenie abundante y decisiva para la historia de Europa. Sus hijos, varios de los cuales llegaron a reinar o a encabezar casas importantes, fueron piezas clave en la estrategia dinástica, a través de matrimonios, honores y provincias heredadas. La familia de Leonor amplió su radio de influencia en progenie, casada con casas de Castilla, Sicilia y reinos menores, permitió tejer redes que garantizaron la posición angevina en un sistema europeo donde la sangre se convertía en arma política. No obstante,
La política dinástica también generó tensiones en los hijos. Criados en la ambición y la competencia, comenzaron a disputar el poder entre sí y con el padre. La rivalidad entre Enrique y sus vástagos y la ambición de algunos príncipes de alejar el yugo paterno fue motivo de fricciones que culminaron en rebeliones abiertas. Leonor, tornada madre política, a veces actuó como protectora de los intereses de los hijos y otras veces como mediadora o incluso instigadora de enfrentamientos. Séptimo, la Gran Revuelta a 1173 a 1174 y la caída en desgracia. La escena más dramática de la segunda mitad del reinado fue la revuelta de 1173 a 1174 Ambarios. De los hijos de Enrique, apoyados por noblezas descontentas y por el propio rey de Francia, se sublevaron buscando parcelas de poder. Leonor tomó partido en C, unió a la insurgencia de sus hijos contra Enrique, un acto que surge desde la combinación de motivaciones personales, políticas y posiblemente de resentimiento por el control que el rey ejercía sobre Aquitania. El episodio tradujo la fractura de una familia donde el poder se convirtió en causa de guerra. Enrique respondió con mano férrea. La revuelta fracasó y su reacción fue contundente. Leonor fue arrestada en 1173 y sometida a un largo periodo de confinamiento, aproximadamente 15 años de reclusión. Este castigo no fue solo penitencial sino político. El rey neutralizó de ese modo la influencia de su esposa, la posibilidad de que lideraran nuevos levantamientos y el factor legitimador que ella representaba para sus hijos. La prisión convirtió a Leonor en figura trágica. Su condición de reina cautiva simbolizó la tensión entre autoridad real y autonomía regional. Octavo, el regreso a la política en libertad. Relevo y apoyo a Ricardo Corazón de León. Enrique murió en 1189 y la liberación de Leonor coincidió con la coronación de su hijo Ricardo y la anciana duquesa, liberada tras largo confinamiento, aportó experiencia, red de apoyos y prestigio a la causa de Ricardo. Aunque su vida física estaba más próxima al ocaso, su poder simbólico y su habilidad para negociar siguieron siendo útiles. Participó en la coronación, en la organización de la diplomacia con otros príncipes y en la articulación de la política del reino. Mientras Ricardo, cruzado de espíritu guerrero, parte de su reinado estuvo destinado a las campañas exteriores. Leonor volvió a ejercer influencia, administró propiedades, organizó matrimonios y volvió a liderar ceremonias. En los años finales demostró que la política puede sobrevivir a la prisión. Su regreso fue testimonio de la persistencia de la legitimidad dinástica, de la utilidad de la experiencia femenina en la política y del reconocimiento público de su estatura histórica. Noveno, el ocaso, la obra pía y el retiro en Fontevraud y el ocaso de una matriarca. En los últimos años Leonor se retiró, ao menos formalmente, a la vida religiosa y a la gestión monástica. Apoyó casas religiosas, fundó y favoreció conventos y, con otras acciones de piedad, procuró cerrar su biografía bajo signos de reconciliación. La abadía de Fontevraud fue el lugar donde la dinastía encontró sepultura. Allí fueron enterrados Enrique II, Ricardo y, eventualmente, Leonor. El retiro no fue renuncia absoluta a la política. Las casas religiosas eran también ejes de influencia, memoria y control patrimonial. Pero concedió a Leonor la última escena donde reencoser su legado. Falleció en 1204, en el final de una vida larga y política, dejando atrás una estela que atravesó el siglo XII con las tensiones que marcan la transición entre lo señorial y lo monárquico en Europa occidental. Interpretaciones a mujer, poder y el mito de la cortesana soberana. La figura de Leonor ha sido leída en múltiples claves a veces
como mecenas de la cultura amorosa, a veces como soberana calculadora y ambiciosa, otras veces como madre entregada o traidora familiar. La verdad histórica contiene fragmentos de todas esas lecturas. Fue mujer que supo usar la imagen, la fiesta y la poesía para construir legitimidad. Fue reina que participó en expediciones guerreras. Fue madre que jugó la carta dinástica. Fue duquesa que administró vastas rentas y que defendió la autonomía de su territorio. Su vida exhibe las tensiones de una Europa en transformación, del poder distribuido, de los señores a la monarquía territorial, en germinación, de un etos cortesano a una política que exigía centralización. Epílogon, el legado de una gran señor. Ameno sepultura, política y memoria. Leonor de Aquitania dejó múltiples legados. Culturalmente, su patrocinio ayudó a la difusión de la lírica occitana y al ganado de los modelos de caballería y amor cortés que impregnaron la literatura europea. Su corte sirvió de modelo para reinos que aspiraban a prestigio políticamente. Su matrimonio con Enrique creó un bloque territorial que reconfiguró las relaciones entre Francia e Inglaterra. Su capacidad de maniobra y su participación en revueltas mostró además el papel activo de las mujeres de alta nobleza en la política feudal. El análisis moderno la ve como figura compleja, ni santa ni vilana, sino como agente histórico dotada de una combinación singular de recursos: patrimonio territorial, habilidad retórica, redes dinásticas y sensibilidad cultural que le permitieron modelar la corte occidental. Su vida plantea preguntas centrales: ¿cómo combinar lealtad y autonomía en un matrimonio dinástico? ¿Qué lugar ocupaba la cultura en la legitimidad política del siglo XII? ¿Qué poder tenían las mujeres cuando heredaban señoríos y cómo lo ejercían? Legado político y cultural. Las huellas de Leonor se sienten en la hibridación de idiomas y costumbres en la aristocracia inglesa posterior, en la fuerza de las genealogías que enlazaron Castilla, Inglaterra y los principados del occidente, en la imaginería de la dama cortesana que a la vez era patrona y política. Para la historia literaria, su patrocinio fue fertilizante a trovadores, romances y una sensibilidad refinada. Encontraron en su corte estímulo para crear la iconografía del amor caballeresco que perduró en la Europa medieval. Para la historia política, su vida es lección sobre los límites y posibilidades del poder femenino, en una época en la que el linaje y la posesión territorial podían conferir prácticamente tanto poder como una corona. Conclusión: a la señora que hizo política con joyas y con leyes. Leonor de Aquitania no fue simple adorno en las crónicas masculinas, ni únicamente figura romántica en los poemas de los trovadores. Fue política en sentido pleno. Negoció alianzas, ejerció soberanía territorial, manejó recursos económicos, patrocinó cultura y cuando la ocasión lo exigió, se alzó en armas o en conspiración contra el poder establecido. Supo que la autoridad pasa tanto por la ceremonia como por la administración, que la imagen pública es instrumento y que la cultura puede ser un modo de construir redes. Su figura resume la complejidad de la alta nobleza medieval en autonomía regional y juego dinástico, mecenazgo y violencia, maternidad y ambición. Murió centenaria para su tiempo, y con ella se viene el recuerdo de una mujer que cambió el curso de varias cortes europeas y dejó una herencia cultural que alimentaría la imaginación de Europa durante siglos. Su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones a explorar su historia y su impacto. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido fascinante. Gracias por acompañarnos.